Cuando meditamos en la pasión de Jesús, nos puede ayudar mucho el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan tiene esta característica, que debajo del texto siempre nos hace descubrir algo. En el Evangelio de San Juan hay un mensaje espiritual que hay que ir descubriendo. Por ejemplo, Pilato 3 veces dijo: no encuentro causa para condenar a Jesús. No encuentro, es inocente. Pero ellos lo arrinconaron, le tocaron el punto flaco, le dijeron: si no lo condenas, te vamos a malinformar con el César. Ahí se vino abajo Pilato. Y entonces hizo una comedia: me lavo las manos, ahí se los entrego. Nunca se puede hacer eso. Y les entregó a Jesús. Ahora, Pilato se vengó de lo que ellos le hicieron. Siempre antes del ajusticiado alguien llevaba un letrero donde se exponía por qué motivo moría el ajusticiado. Y a Jesús, en la parte de arriba de la cruz, le puso el letrero: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y lo puso en 3 idiomas. Lo puso en hebreo, el lenguaje del pueblo de Dios; en latín, que era el lenguaje de los dominadores, los romanos; y en griego, que era el lenguaje de la cultura de ese tiempo. Entonces, todos los que llegaron a Palestina para ese tiempo pudieron leer bien: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y aquí se cumple algo que San Juan demuestra, que Jesús en la cruz es glorificado. Parece un contrasentido. Todos lo están insultando, lo matan, lo martirizan. Para San Juan, la glorificación de Jesús comienza en la cruz. Jesús cumple la misión que el Padre le ha encomendado. Glorifica al Padre y el Padre lo comienza a glorificar a Él. Y todo lo que está alrededor, como que va llevando a Jesús para que todos vean: es el Rey. Por ejemplo, los soldados en son de burla le ponen un manto rojo, un palo en la mano, le ponen una corona de espinas. O sea, están hablando de un Jesús Rey, burlándose, y están diciendo una gran verdad: en la cruz Jesús ya es glorificado. Cuando muere, cuando ya terminó todo, entonces es glorificado. Los soldados, sin saber, estaban glorificando al Señor. Y hay un dato interesante. Dice: Pilato se sentó en el sillón donde se sentaban para juzgar. Pero los comentaristas modernos de la Biblia han visto que el verbo que está aquí muy bien puede traducirse: sentó a Jesús en ese sillón. Y eso concuerda con lo que dice San Justino ya en el año 150. Él afirma que Pilato sentó a Jesús en ese sillón, tal vez en forma de burla, porque decía: yo soy el Rey. Decía, a Jesús le preguntó: ¿eres tú el Rey? Sí, yo soy Rey, pero no de este mundo. Y tal vez en forma de burla lo sentó. Pero aquí lo que estaba indicando era que Jesús estaba juzgando a Pilato y estaba juzgando a todos los demás. Por eso, ese letrero, Jesús Rey, es lo que San Juan nos está diciendo: comienza la glorificación de Jesús ahí. Por eso Jesús también había dicho: cuando yo sea levantado, voy a traer las miradas de todos. Y allá estaba hasta arriba: Rey de los Judíos. Y en todas las lenguas de los que visitaban, todos podían escuchar, ver lo que ahí decía. Los primeros cristianos por eso a Jesús lo llamaban el Señor. Jesús es el Señor, es decir, nuestro Rey, nuestro Señor. Y eso es lo que San Juan está invitando a que descubramos en ese letrero que hicieron poner en la cabeza de la cruz. También dice que se rifaron la túnica de Jesús. Eso ya estaba profetizado. Salmo 22, se van a rifar mis vestidos. Profeta Isaías también lo había dicho. Y en realidad se rifaron
las vestiduras del Señor entre los soldados que llevaban aquella operación. Pero lo que aquí se quiere indicar es lo siguiente: cuando vieron la túnica de Jesús, era de una sola pieza, se llamaba túnica inconsútil. Entonces los soldados dijeron: mejor rifémosla, es de una sola pieza, no la vamos a dividir en 4 partes. La rifaron y ya estaba escrito: se rifarán mis vestiduras. Se estaba cumpliendo una profecía. Pero hay algo más. Cuando el sumo sacerdote iba al sacrificio, llevaba una vestidura inconsútil, de una sola pieza. Y lo que San Juan quiere apuntar aquí es que Jesús en la cruz es el sumo sacerdote. Él es sacerdote, víctima y altar. Él está ofreciendo su sacrificio. Los sacerdotes ofrecían los sacrificios de los corderos, pero Jesús él mismo está ofreciendo su sacrificio. Y Él es como el Cordero Pascual. Por eso San Pablo a Jesús lo llama nuestro Cordero Pascual. ¿Por qué? Porque el Cordero se ofrecía en tiempo de la Pascua, recordando que con la sangre de un Cordero, puesta como señal en las puertas, se habían salvado en Egipto los del pueblo de Israel. Ahí no había entrado la muerte a los primogénitos. Entonces Jesús es como ese Cordero. Y San Juan presenta la crucifixión en el momento en que están matando los corderos en Jerusalén para la Pascua. Por eso San Pablo dice: Jesús es nuestro Cordero Pascual. El Cordero moría en lugar del pecador. Jesús muere en lugar de nosotros. La maldición tenía que caer sobre nosotros, y dice la carta a los Gálatas, cayó sobre Jesús. Dios lo hizo maldición para que nosotros fuéramos hechos justificación. Justificar quiere decir poner en buena relación con Dios. Entonces esto es muy importante. La vestidura de Jesús inconsútil también tiene un punto de referencia muy interesante. Cuando un hijo iba a ir a una misión especial, la mamá le hacía una túnica inconsútil y él se la llevaba. No es aventurado pensar que la túnica que llevaba Jesús se la hubiera hecho su mamá, la Virgen María, cuando él comenzó su evangelización. Y otro dato también muy importante: cuando Jesús está muriendo, junto a la cruz estaba su mamá, la Virgen María, acompañada de San Juan, de María Magdalena y otras mujeres. Y el Señor, ya con un hálito de vida, llamó a su mamá y le dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Y le señaló a San Juan. San Juan en la Biblia es presentado como el modelo del discípulo de Jesús. Y a Juan el Señor le dice: hijo, he ahí a tu madre. San Juan no era hijo de Jesús y representaba a los discípulos miedosos que no se habían atrevido a dar la cara en el Calvario. Solo San Juan se atrevió y estaba junto a la Virgen María, y a él Jesús le encargó a la Virgen María. Y del Calvario la Virgen María va a bajar con el título de Madre de la Iglesia. San Juan está representando a la Iglesia. Y eso se cumple, porque cuando después de la resurrección y ascensión al Señor, en la espera de Pentecostés, dice que los apóstoles, los laicos, 72, 120 por todos, perseveraban unánimes en la oración con María, la Madre de Jesús. Y a la Virgen María, antes de Pentecostés, está ocupando en la iglesia el puesto que Jesús le había dado: hijo, he ahí a tu madre. Y el modelo del discípulo San Juan se lleva a la Virgen María como madre de la iglesia, y ahí está. Así es que este dato es muy importante. Ahora, había una profecía que decía: no le van a quebrar los huesos. ¿Por qué decía esto? Era una profecía. ¿Y qué sucedió a la hora de la muerte de Jesús? Resulta que, según San Marcos, a Jesús lo clavaron en la cruz a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde.
Todo ese tiempo que estuvo ahí, pues ahí estaban los soldados, los dirigentes religiosos gritando contra Jesús, la chusma que se había dejado manipular. Antes había dicho, Hosanna al Hijo de David, el domingo de Ramos, de ahora que su sangre caiga sobre nosotros. Una multitud manipulada por los dirigentes religiosos. Pero resulta que pasaba el tiempo y no morían estos criminales. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya venía la fiesta de la Pascua. A las 6 de la tarde sonaba la señal y todos tenían que estar en su casa. Comenzaba el descanso del sábado, la gran fiesta de la Pascua. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces se propuso, quiébrenles las piernas. Les quebraban las piernas y entonces ellos, que estaban sostenidos por una especie de banquito, se aflojaba el cuerpo y morían asfixiados. Entonces les quebraron las piernas, primero a un ladrón, después al otro. Llegaron donde Jesús y vieron, así ya está muerto. Entonces, por así decirlo, le dieron el tiro de gracia. Un soldado le ensartó la lanza en el costado y dice San Juan, yo vi que salió sangre y agua. Pero aquí se está cumpliendo la profecía, no le van a quebrar los huesos. En el libro de los Números se prohibía quebrar los huesos del cordero que tenía que comerse asado al fuego. No se le podían romper los huesos. Y a Jesús ya le iban a romper los huesos y de pronto no, ya está muerto. Entonces únicamente le hunden la lanza y se cumple la profecía, no le van a quebrar los huesos. Es que él era el Cordero Pascual y estaba prohibido en el libro de los Números quebrar los huesos del Cordero Pascual y no le quebraron. Y ese Cordero Pascual murió ahí, le ensartaron la lanza, pero se cumplió la profecía y también nosotros lo vemos. Jesús es nuestro Cordero, muere en lugar de nosotros, el Cordero moría en lugar del pecador. En aquel tiempo, aunque el Cordero moría en lugar del pecador, los pecados no eran perdonados todavía. Dios tomaba en cuenta aquella acción y, por así decirlo, lo tenían retenidos hasta que pudieran ser perdonados con la sangre de Cristo, porque solo con la sangre de Cristo venía el perdón. Entonces, aquellos únicamente demostraban su arrepentimiento delante de Dios, pero el perdón del pecado no había llegado todavía, hasta que Cristo muriera en la cruz, porque era el único medio. Ahora, este dato lo da San Juan nada más en su capítulo 19. Dice, el soldado le hundió la lanza en el costado, yo lo vi, dice San Juan, y salió sangre y agua. Solo San Juan da este dato, ningún otro evangelista. Y es que San Juan estaba ahí. Yo lo vi y vi que salió sangre y agua. Algunos han querido interpretar el simbolismo de esto. Algunos, por ejemplo, dicen, el agua es el símbolo del bautismo, por medio del cual se nos perdonan los pecados porque se nos aplica la sangre de Jesús. Y otros dicen, la sangre indica el sacramento de la Eucaristía. En la última cena Jesús les dijo, este vino es mi sangre de la nueva alianza. O sea, la antigua alianza fue sellada con sangre de machos cabríos y de corderos. La nueva alianza iba a ser con la sangre de Cristo. Y el Señor a los apóstoles, después de haber consagrado el pan y el vino y haber dicho, esta es mi sangre de la nueva alianza, les dijo, hagan esto en memoria mía. La nueva alianza se iba a sellar entonces con sangre de Jesús, ya no con sangre de cordero. Y ahí se estaba poniendo en práctica la nueva alianza, porque la primera alianza en el Sinaí, hubo un momento en que se mató un cordero o un becerro y con la sangre Moisés roció al pueblo, que era un pactante, y roció las tablas de la ley que simbolizaban a Dios, el otro pactante. Ahora, en cambio, la sangre de Jesús era la que iba a servir para el nuevo pacto de la nueva alianza. Ahí está muy bien detallado. Y hay otra interpretación.
San Juan Crisóstomo dijo lo siguiente: la sangre de Cristo es lo único que puede borrar el pecado, ninguna otra cosa. En el mundo nada más la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no quiere decir, no significa el líquido sanguíneo, sino el sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora, es lo único que puede borrar el pecado. Y el agua, dice San Juan Crisóstomo, es la nueva vida en el Espíritu Santo que se nos concede cuando ya hemos sido perdonados, hemos sido limpiados con la sangre de Cristo. Y aquí viene entonces el nuevo nacimiento, el bautismo, hundirse en Jesús. Estos son los simbolismos. Este dato solo lo da San Juan. La sangre entonces viene para la salvación. Ahora, junto a la cruz había un montón de gente. Tal vez fueron salpicados con la sangre de Cristo, pero no les llegó la salvación de Jesús, porque Jesús muere por todos, pero la sangre de Cristo solo hace efecto en los que la toman por la fe. Ahí había un montón de soldados, pero ellos jugando, tomando licor, burlándose, tal vez fueron salpicados con la sangre de Cristo, pero no pasó nada para ellos. Ahora, ahí estaba también un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo había ido a visitar a Jesús una noche y él creyó que Jesús le iba a alabar porque él se creía un santo. Tenía un montón de ritos religiosos, conocía muy bien la Escritura, creyó que Jesús le iba a alabar. Y Jesús le dijo: si no vuelves a nacer del agua y del Espíritu Santo, no entras en el reino de los cielos. En ese momento, cuando Jesús se lo dijo, él no lo podía entender. Pero cuando llevaron a Jesús al Calvario y llegó Nicodemo, por supuesto Nicodemo iba a ser expulsado del círculo altísimo religioso, lo iban a expulsar, porque los judíos no aceptaban a Jesús, los dirigentes judíos. Y él se expuso y llegó. Y cuando vio a Jesús, entonces entendió lo que Jesús le dijo, porque le preguntó: bueno, ¿yo qué debo hacer entonces? Y Jesús le dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así voy a ser levantado yo, para que todo el que crea no se condene, sino tenga vida eterna. Juan 3:16 en adelante. Ahí como que está la esencia de todo lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Y además le dijo: porque tanto amó Dios al mundo que me entregó a mí. Aquí dice: entregó al Hijo del Hombre, que quiere decir me entregó a mí, para que todo el que crea no se condene, sino tenga vida eterna. Cuando se lo dijo a Nicodemo, él no pudo entender eso, porque ¿qué sabía de Calvario, de crucifixión? Todavía no había llegado. Pero cuando llegó al Calvario, él comprendió todo eso. Y ahí vino su nuevo nacimiento. Él estuvo frente a la cruz. Él iba a perder todos sus privilegios, pero ahí estuvo él y vio todo eso, y en ese momento habrá tenido su conversión. Lo mismo José de Arimatea, era seguidor de Jesús pero oculto, como un detective, no daba la cara, pero ahí fue a dar la cara. Él iba a ser también removido de todo el puesto importante que tenía, pero él llegó y no solo. Él ofreció su sepulcro nuevo, que era de un rico, para Jesús. Y aquí se estaba cumpliendo otra profecía. En la profecía se decía más de 700 años antes que Jesús, que el Mesías, iba a ser matado entre dos ladrones, criminales, y que iba a ser enterrado con los ricos. No tenía sentido. ¿Cómo es eso? A los criminales no los enterraban con los ricos, pero el rico José de Arimatea, que tenía buenas relaciones seguramente con Pilato, fue a pedirle el cuerpo de Jesús. Se lo concedió y él lo enterró en el mausoleo que él mismo se había preparado para él. Se estaba cumpliendo también la profecía. Así es que Jesús en ese momento sigue siendo glorificado. Ya llevó a cabo la obra, ya pasó la cruz, ahora viene la glorificación y ya lo entierran en un mausoleo también. Hermanos, Judas estaba lejos. Judas no tuvo arrepentimiento, sino remordimiento, le remordió lo que había hecho.
pero no se convirtió. Y entonces se suicidó. Murió envuelto en su propia sangre, pero su sangre no lo pudo salvar. No pudo tener fe en lo que Jesús había dicho, sino la sangre de Cristo le hubiera alcanzado a él. Pero él murió envuelto en su propia sangre. Ahí estaba el que nosotros llamamos el buen ladrón. Según San Marcos, a Jesús lo clavaron en la cruz a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. 6 horas entonces en la cruz. Durante esas 6 horas, los 2 criminales que estaban al lado de Jesús lo insultaban, se desquitaban con él, estaban llenos de odio, lo retaban: bájate de la cruz, eres el Mesías, y bájanos a nosotros. Pero durante todo ese tiempo comenzaron a oír las 7 palabras del Señor. Que como dice Hebreos 4:12, la palabra del Señor es espada de doble filo que penetra hasta lo profundo y somete a juicio nuestras intenciones y pensamientos. A uno se le metió la palabra y de pronto ya no vio a Jesús como un criminal, sino lo vio como un rey. Entendió, le vino la fe. La fe viene como resultado de oír la palabra. Él oyó la palabra de Dios hablando y le vino la fe. Comenzó a ver a Jesús no como un criminal, sino como rey. Y por eso regañó al otro ladrón que estaba insultando al Señor. Le dijo: nosotros somos delincuentes, por eso estamos pagando nuestra deuda aquí, pero ese es inocente. O sea, se estaba confesando en público, estaba aceptando su pecado en público. Primero le vino la fe, estaba viendo a Jesús como un rey. Entonces pidió perdón, aceptó, sintió la necesidad de hablar con ese rey. Y entonces, diciéndole su propio nombre, Jesús, que quiere decir Salvador, se dirigió y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús no le dijo: ahora vienes con estas, no, hoy estarás conmigo en el paraíso. Apenas veo que aquel hombre había tenido ya su largo purgatorio ahí en la cruz, que le había servido para abrir su oído a la palabra de Dios y convertirse, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, fue el primer hombre que entró en el paraíso desde que estaba cerrado. Porque cuando vino el primer pecado, en la Biblia se presenta que se cierra el paraíso. Ninguno había entrado. Estaban en espera espiritual, llamémoslo así, los que habían muerto santos. Pero ahora el primero que entra es ese, que es un criminal. Y esto nos habla de la misericordia de Dios. A Él le basta que la persona crea en Él, se arrepienta y lo demuestre. Y fue lo que hizo. Del otro ladrón no se dice nada. Además, ahí estaban los especialistas en la escritura, los de grandes ritos, dirigentes del pueblo judío. Para ellos no sirvió la sangre de Cristo. No alargaron la mano para pedir salvación. Siguieron ofendiendo al Señor. Tal vez fueron salpicados con la sangre de Cristo, pero no les sirvió. Para San Juan sí les sirvió. San Juan estuvo minuto a minuto junto a la cruz. El único de los apóstoles tuvo la dicha de recibir como regalo a la Madre de Jesús y cuidarla. Y él estaba más preparado que todos los demás para encontrarse con Jesús resucitado. Por eso cuando Pedro y Juan van a la tumba vacía donde habían enterrado a Jesús, Pedro únicamente inspecciona, no dice nada. Juan no. En ese momento dice que él recordó lo que decía la Escritura, que el Mesías tenía que morir y resucitar, y creyó en Jesús sin haberlo visto. Es que estaba preparadísimo. Había estado junto a la cruz y Pedro no. Ahí estaba la gran diferencia. Estimados hermanos, la pasión de Cristo no es para ponerse sentimentales. Es para que en todos nosotros nos pase como el buen ladrón. Aumente nuestra fe al oír la palabra del Señor, nos venga la conversión, el cambio de vida. Nos dejemos limpiar con la sangre de Cristo. Y como San Juan,
nos encontremos con Jesús resucitado. Esa es la finalidad de la Semana Santa. Que así sea para todos nosotros. Amén.